Buenas Buenas noches, noches, ingeniero ingeniero McKeever. McKeever. En esta oportunidad somos el grupo de operaciones mineras del grupo C11, el cual vamos a hablar sobre el laboratorio número 1, donde vamos a explicar 4 ejercicios de cálculos mineralógicos. En este grupo los integrantes son Apasa, Chagadamani, Cutipa, Focori y Lario. Para ello, para comenzar este laboratorio, vamos a hablar acerca de un poco sobre el marco teórico y para qué es importante estos cálculos mineralógicos, ¿no? Bueno, el marco teórico son tres conceptos fundamentales. Bueno, para evaluar la mineralógica, por ejemplo, la ley del mineral, que presenta a la concentración metal útil en una mena. Y bueno, y se expresa en porcentaje o unidades como onzas por toneladas. También la recuperación de la metalúrgica, que mide eficiencia del proceso de extracción del metal. Bueno, bueno, y finalmente, la importancia de los cálculos mineralógicos que nos permiten transformar los datos químicos y mineralógicos. Eh, bueno, en información útil, la planificación operativa, la reducción de pérdidas o optimización de costos, ¿no? Bueno, estos conceptos son la base para los ejercicios prácticos que a continuación lo van a presentar mis compañeros. Bueno, mi nombre es Fokori Kawanayón. Yo les voy a hablar sobre el problema número uno. Como enunciado que nos dice que se tiene la siguiente información con referente a la ley del cobre. Nos da que la bornita es el 2%, la calcopirita el 0,5%, la cuprita el 1%, la pirita el 30%, la hematita 20% y el resto que es el silice. El porcentaje de recuperación es del 96% y el precio es 23 dólares la libra, ¿no? Por cada libra. La masa total de la mena es de 4 toneladas. Tener en cuenta que el 0,454 kilogramos es igual a una libra. Bueno, en el ejercicio nos pide 4 planteamientos. Que calculemos la ley de cobre, el ingreso por ventas que es en dólares y en soles. También nos pide la ley de fierro y también el cálculo de strip ratio. ¿Qué es strip ratio? O sea, es la división entre la mena y la ganga entre la mena. Bueno, aquí hemos elaborado una tablita, ¿no? Que la bonita el 2% con sus respectivos datos. Pero ¿cómo podemos hallar el porcentaje del cobre y el porcentaje del fierro? Sabemos que la bornita, la fórmula es el cobre 5 con el fierro y con el azufre 4. Usando la tabla periódica hallamos que el cobre 5 pesa 327,5, el fierro 55,84 y el azufre 128,2, que el resultado total da 511,74. Ese es el total, ¿no? De todo. Ahora, para hallar el porcentaje del cobre, tenemos que dividir, ¿no? De cada valor el 327,7, que es del cobre, entre el total, que nos da a 0,64%. Igualito pasamos con el fierro, que es de 55,84 entre el total, que es 511,74, que da el 0,11%. O sea, ahorita para hallar solo necesitamos esos dos valores, porque el tercero lo podemos sumar y después restar. Igualito pasamos con la calcopirita, la cuprita, la pirita y la hematita, ¿no? Con el mismo procedimiento. Ahora, vayámonos de frente, ¿no? Que nos pide calcular la ley de cobre. Para hallar la ley de cobre tenemos que primero multiplicar, ¿no? El porcentaje que nos da como dato nos da que es el 2%. El 2% se convierte a 0,02 por 0,64 que hemos hallado el porcentaje del cobre, más el 0,005 por el 0,35 que es de la calcoperita, más el 0,01 por 0,84 que es de la cuprita. En Haya tenemos el valor del cobre, que es 0,0
2335, pero si lo convertimos a un porcentaje sería de 2,335. Ahora, para hallar la ley recuperada, es que es el 96%, tenemos que multiplicar por ese valor, ¿no? El 2,335 por 0,96, que nos da como resultado 2,2416%. Bueno, ahora tenemos que hallar el ingreso por ventas en soles. También como dato, sabemos que nos da, tenemos que hallar la masa, ¿no?, del cobre. Como dato nos da que son 4 toneladas. Ese 4 toneladas tenemos que multiplicarle por el porcentaje, que es el 2,2416. Nos da como valor 0,08938. Pero lo tenemos que convertir de tonelada a kilogramos. Se convierte a 89,38. Ahora, también nos dice que lo convirtamos a libras. Como dato, nos da que una libra equivale a 0,454. Como vimos allá la masa, esa masa tenemos que dividirlo entre el valor que ya nos da, que es el 0,454, que equivale a 196,87 libras. Ahora, eso tenemos que convertirlo a dólares. Ahora, esa respuesta de 196,87 por 23 que cuesta, sale 4.528,03. Ahora, ese valor que a dólares tenemos que convertirlo a soles, que es 4.528,03 por 3,8, que es 17.206,514. Ahora nos pasamos a la ley del fierro. A la ley del fierro tenemos que el 0,3 por el 0,47 más el 0,2 más 0,69, y que nos da como respuesta el 0,279. Eso lo tenemos que convertir a porcentaje, ¿no? Lo tenemos que multiplicar por 100. Sería 27,9. Ahora, después de hallar eso, tenemos que pasar con los otros datos también, no tenemos que dejar de lado. Ese valor tenemos que sumar por el 0,02. ¿De dónde sale ese 0,02? Es de la bornita, ¿no? Que es el por 0,01 por el 100, por el porcentaje, más el 0,005 por 0,3 y por el 100%, ¿no? Y eso nos da como resultado el 28,1215. Ahora, en la pregunta D nos pide el stripper ratio. Como lo vuelvo a repetir, es la división entre la ganga y la mena, que es la bornita más calcolpirita más la cuprita. Sabemos que ya nos da el porcentaje, o sea, la mena es el 2% más el 0,5% y más el 1%, que equivale al 3,5%. Ahora, ¿cómo hallamos la ganga? Ganga, sabemos que todo ese mineral, todo ese porcentaje tiene que sumar el 100%. Entonces tenemos que el 100% menos el 3,5% es igual al 96,5%, que es la ganga. Ahora hacemos una división que es el 96,5 entre 3,5, nos da como 27,57, el valor del stripper ratio. A continuación le voy a pasar con el ejercicio número 2. Bueno, para la realización del ejercicio número 2, nos dice que debemos calcular la ley promedio del cobre, la ley promedio del plomo, la ley promedio del zinc, la ley promedio de la plata, calcular la mena en la ganga y calcular el strip ratio, ¿no? Para ello nos dan una tabla donde nos habla sobre la mina y de datos nos habla sobre el probado, el probable, pilares y puentes, cada uno con sus respectivos toneladas métricas extraídas y sus porcentajes de cobre, plomo, zinc y onzas por tonelada métrica, ¿no? Vemos que una tonelada métrica son 32.150.743 onzas Troy, ¿no? Ya. Primero vamos a hallar la ley promedio del cobre, la cual se halla multiplicando las toneladas métricas por el porcentaje del cobre. En este caso vamos a hallar de cada una de las cuatro zonas que son el probado, el probable, pilares y puentes. Vemos que multiplicamos 99.711.000
11.111 por el 0.22%. Multiplicamos 3.420.542 por 0.23. De ahí 9.924.538 por 0.25 y así sucesivamente el último que es de puentes, lo que nos da un total de 6.266.921,41 toneladas métricas. Esto vamos a dividirlo entre el total de las toneladas métricas extraídas, que sería de 27.596.285, lo que nos da un porcentaje de ley de cobre de 0.227%. De igual forma hacemos para la ley promedio del plomo y la ley promedio del zinc. Como ya les mencioné, se multiplica las toneladas métricas y por cada porcentaje de plomo que hay, ¿no? Lo que nos da un resultado de 6.985.303, que lo vamos a dividir entre el total de toneladas métricas dadas, lo que nos da que el porcentaje de plomo es de 2,531%, ¿no? Y de igual forma vamos a hacer eso para la ley del zinc, que se va a multiplicar lo mismo se hace para las tres, ¿no? Las toneladas métricas por el porcentaje del zinc, lo que nos va a dar un porcentaje de ley de promedio del zinc de 8.036%. Después de esto vamos a hallar la ley promedio de la plata, donde primero vemos que en onzas y toneladas vemos que nos da onzas por toneladas métricas, nos dan que la plata es de 3,23.4 onzas por toneladas métricas. Para ello debemos convertirlo. Y para esta parte es importante lo que les mencioné al principio. Esta partecita de acá, una tonelada métrica, cuánto equivale en onzas troy, ¿no? Para poder simplificarlo y poder hallar el porcentaje en masa, ¿no? Sabemos que una onza troy es 31,10348, lo que nos da un total de 11,6 de promedio de plata, ¿no? Después de esto vamos a hallar lo que es calcular la mena del mineral, ¿no? Donde vamos a hallar tenemos el porcentaje de cada una de las del cobre, del plomo, del zinc y de la plata, lo que nos da un total de 10,80 46%. Después vamos a calcular la ganga. Para calcular la ganga solo se resta el 100% menos el 10% de la mena, ¿no? Que como ya sabemos, la mena es el mineral con valor económico y la ganga no, en una mina, ¿no? Ahora vamos a calcular el strip ratio. Como mi compañero John ya lo mencionó, el strip ratio es la relación que existe entre la mena y la ganga. ¿Cuánto vamos a extraer para poder encontrar el mineral valioso que es la mena, ¿no? Dividimos la ganga entre la mena, lo que nos da una strip ratio de 8,256. Eso sería todo del ejercicio número 2. Listo. Meta de ley de cabeza. Ya, espérate. Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy buenas, profesor. A mí me tocó el ejercicio 3, voy a hablar sobre el ejercicio 3. Primero le damos el enunciado. Una mina subterránea produce mineral de cobre y abastece a la planta concentradora de 3 zonas de producción. La meta de producción de la mina es 2.400 toneladas por día, con una ley de KS de 1.30% de cobre. Si la producción es de día del 3 de marzo de 2018 fue tal como se muestra en la tabla, determinar si el área de operaciones mineras cumplió con la meta.
Habla sobre si la mina llega a la... Para ello nos da este cuadro. Este cuadro nos va a hablar sobre la explotación que se realizó el 3 de marzo de 2018, donde nos da 3 zonas de excavación, las cuales son la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Para poder ver si se llegó a la meta de producción de la mina, debemos hacer las sumas de las cantidades explotadas por día de las zonas. En la zona 1 sería 340 en cuerpos, 450 en mantos, 120 en betas, 200, en la zona 2 es 280 en cuerpos, 380 en mantos y 100 en betas. En la zona 3 es 360 en cuerpos, 220 en mantos y 150 en betas. Todo esto nos da un resultado global de 2.400 toneladas diarias. Si se cumplió la meta de producción, ya que la meta... Si se cumplió la meta de producción, ya que la mina nos da una meta de 2.400 toneladas diarias. Entonces, sí se cumplió con la meta de producción de 2.400 toneladas por día. Ahora, hablamos sobre la ley de cabeceo, para ver si esta se cumple el 1,30%. Esto se necesita ya que la mina es lo que exige, nos pone como meta. Para hallar esta ley de cabeceo, debemos multiplicar las toneladas por el porcentaje de ley del cobre, que sería 300, en la zona 1 sería 340 por 0,90, en manto sería 450 por 1,15 y en beta sería 120 por 250. Eso sería de igual manera en todas las zonas, dando como resultado 3038,7. Esto lo dividimos por 100, entre 100 y nos da 30,387. Ahora, con esto vamos a hallar la ley de cabeceo del cobre, que sería la división de lo que hemos hallado anteriormente entre las toneladas diarias, que es 2.400 por el 100%, lo que nos da un porcentaje de ley de cabeceo del cobre del 1,266%. Vemos que no se llegó a la meta de la mina, ya que la ley obtenida el 3 de marzo de 2018 fue de 1,266% y la ley de cabeza debía de ser de 1,30%. Y esto significa que no se llegó a la meta de la mina. Muchas gracias. El día de hoy les voy a explicar el problema 4. Se tienen los siguientes bloques de mineral. Cada uno equivale a 1.000.000 de toneladas. Aquí tenemos los bloques y a la derecha tenemos, a la izquierda mejor dicho, tenemos la información con ciertos valores que nos ayudará a resolver y determinar ciertos valores que nos piden, ¿no? Que es el total de toneladas métricas, la ley media y la ley de corte crítica. Ahora, en este cuadro obtenemos los bloques, ¿no? Aquí en total hay 30 bloques. Esta cantidad de bloques lo multiplicamos por 1.000.000 de toneladas, que nos salió 30 millones de toneladas métricas. Ahora, la ley media. La ley media sumamos todos los bloques y nos da un 40,1, que es la suma de leyes sobre la cantidad de bloques, ¿no? Y la cantidad de bloques dijimos que es 30. Y con eso se resulta, total nos salió un 1,337% de cobre. En la ley de corte crítica hacemos uso de la fórmula general con ayuda de los valores que nos está dando en este cuadro y solamente reemplazamos, ¿no? Y en total ya obtuvimos ley de corte crítica, que es un 0,58% de cobre. Ahora, en este cuadro de bloques, ¿no? Como nos salió un 0,58%, tenemos que sacar debajo de ese porcentaje y sacamos el 0,30, que está debajo de 0,58, el 0,5, 0,3 y esos valores que están aquí resaltando en el cuadro, ¿no? Lo multiplicamos por
lo que equivale un bloque, ¿no? Que es 1.000.000 de toneladas. Y aquí estamos diciendo, ¿no? En total sacamos son 6 bloques y lo multiplicamos por 1.000.000 de toneladas. En total tuvimos 6 millones de toneladas métricas. Ahora, la ley marginal. La ley marginal, hacemos uso de la otra fórmula, ¿no? Con el costo de la costo plata, y solamente reemplazamos también, como les dije, con el anterior cuadro que nos da una cierta información con ciertos valores, y solamente reemplazamos y que nos da un resultado de 0,386%. Ay,